Bienvenidos a Urban Elite. El video de hoy vamos a hacer un desempaquetado, una explicación y unas comparaciones con los guantes Oakley Pilot SI. Estos guantes, como muchos saben, se han vuelto muy famosos, son muy populares en cualquier tipo de ámbito, ya que gracias a los videojuegos, a las películas, a las fotografías que podemos encontrar en muchos militares, podemos ver que usan estos guantes. Vamos a hacer una comparación, vamos a explicar cómo reconocer unos Oakley originales y vamos también a hacer una explicación sobre los lotes de estos guantes que muchos no conocen. Oakley es una empresa que fue fundada en 1975. Realmente se especializó para poder hacer gafas para deportistas y luego pasaron en 1980 a empezar a manufacturar gafas y guantes para militares en Estados Unidos. Uno de los inconvenientes que se han presentado con estos guantes es que son una dependencia de Oakley a nivel gubernamental. Esto lo vamos a ver más adelante. Sin más preámbulo, vamos con el video. Aquí al frente tenemos nuestros Oakley Pilot SI talla M en color coyote. Este color es un color nuevo que podemos encontrar en el mercado. Estos guantes son los 2019. Los guantes vienen en una bolsa con el característico símbolo de Oakley, una explicación de todo lo que ellos tienen. Claro que yo ya la rompí. Y cuando sacamos nuestros guantes vienen en esta presentación. Como les digo, estos son los 2019. Vemos sus etiquetas de garantía, una pequeña explicación de sus componentes y una tarjeta de sello garantizando que son de Oakley. Aquí podemos encontrar las diferentes tallas. Sí hay guantes para mujer, pero pues son muy difíciles de conseguir. Aquí vemos que son Oakley.com de Factory Pilot Club. ¿Qué quiere decir eso? Oakley, como nosotros sabemos, podemos encontrar desde morrales, gafas, botas, infinidad de artículos para uso civil, para uso sport y para uso militar. Lo que son uso sport y uso civil los podemos encontrar en la misma página. Esta clase de artículos que vienen siendo de Oakley Factory es un departamento gubernamental, cosa que para muchos es más difícil poder adquirir estos guantes, ya que para poder pasar a esa parte gubernamental tenemos que tener una tarjeta diciendo que trabajamos para alguna entidad del gobierno. Ya puede ser policía, militar, CIA, FBI, etcétera, etcétera, etcétera. De lo contrario, es muy difícil poder acceder a esta clase de artículos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los mercados han decidido sacar copias de estos guantes para poder entrar y venderlos mucho más fácil. Eso es uno de los inconvenientes por los que se han falsificado estos guantes. Otra de las características por las cuales se han falsificado es el valor. Mientras que nosotros podemos conseguir unas copias en $20, que vendrían siendo casi 70,000 pesos, estos guantes están alrededor de los 200 y 300,000 pesos. Estamos hablando casi de 75 a $90. Entonces ya nos podemos estar haciendo una idea de por qué se falsifican. Las mejores falsificaciones que se pueden encontrar las podemos encontrar de Panamá o China. El guante viene con cuero de chivo. Como muchos saben, pues es un cuero mucho más resistente, es un cuero que evita el recalentamiento. Tenemos también parte de expandex, nylon, para hacerlos mucho más cómodos y en los dedos tener mucha más flexibilidad. En la parte de abajo es 100% cuero. Miren el corrugado, es un corrugado que viene para obtener un grip muchísimo más firme. En los dedos vienen exactamente igual con un refuerzo extra.
¿Qué es lo que caracteriza a estos guantes de Oakley Pilot? En el momento en que nosotros nos lo colocamos, que eso no lo da ningún otro guante táctico, y se los digo por experiencia. Es la movilidad, y el guante entra perfectamente forrando la mano, desde la punta de los dedos hasta el final. Miren, hasta acá se siente la comodidad, se siente la calidad del guante, y son muy cómodos para poder manipular cualquier tipo de objeto. Él coge desde la parte de arriba la palma y los nudillos en fibra de carbono, que son una protección enorme. El sello viene en velcro industrial, para que podamos tener mucha más durabilidad. Aquí tenemos este ABS, mírenlo, y los terminados son mucho mejores. Mírenlos. Vamos a ver qué contienen los guantes según Oakley. Aquí tenemos sus compuestos. Vemos que es 95% de poliamida, 5% de elastina, y la palma, en la parte negra, viene 100% de piel de cabra. La poliamida es un compuesto orgánico que se puede encontrar tanto en el algodón como en la seda. Este 5% de elastina también se conoce como el expandex. Prácticamente esos son los componentes que tiene el guante de Oakley. Una pregunta que me han hecho bastante, ya que la veo acá, es ¿por qué los guantes son fabricados en Vietnam? Ya lo hemos visto en otros videos, en otros tipos de fabricación, y es que la mano de obra en Vietnam es mucho más económica que lo que se puede encontrar en Estados Unidos. Pero, ¿qué conlleva eso? Lo que es Vietnam y algunas partes de China hacen fabricaciones de alta calidad. Eso depende de lo que quiera el fabricante. En este caso, Oakley paga un poco más de lo que sería una fabricación normal para poder tener los componentes que ellos buscan para que sus guantes sean de máxima calidad. Vamos a hacer una pequeña comparación con los guantes Oakley Pilot SI 2016. Si ustedes los ven a simple vista, parecen los mismos guantes. Vamos a... exacto, izquierda, derecha. Vemos los mismos guantes. Estos guantes que tenemos acá tienen 5 años de uso. Entonces, vemos la palma original viene de esta manera. El cuero principal, que es el de cabra, sigue siendo el mismo en la palma, pero vamos a ver algunas diferencias que encontramos en los guantes de 2019 al 2016. Como podemos ver, el cuero en esta parte cambia. Miren, aquí se ve como este cuero cuadriculado, y aquí se ve un cuero mucho más liso. En el tacto sí se nota que es un poco más grueso. Algo que tiene Oakley, que también lo tiene Mechanics, es eso. Ellos siempre quieren mejorar sus productos. Otras cosas que vemos que cambian por este lado, los cosidos de los dedos. Si ven el expandex acá, que es completamente liso, miren aquí ya cambia, aquí ya se ve un poco más poroso. Otra de las diferencias que podemos encontrar en los guantes es acá. Oakley había puesto un cuero sintético con unos puntos de grip en los dos dedos, en el índice y en el anular, cosa que en los 2019 lo retiraron. ¿Por qué? No sé exactamente el por qué, pero debe ser que con el tiempo este se va desgastando mucho más, ya que el cuero es mucho más resistente. Entonces decidieron ponerlos lisos para que este desgaste no se notara tanto con el tiempo. Otra de las diferencias que podemos encontrar en los 2016 a los 2019 es el seguro que encontramos acá, este grip. Miren, aquí venía solo con el expandex
y los que realmente me imagino que debe ser para poder tener un mejor agarre. Aquí ya lo pusieron todo en goma, en esta goma ABS que es del mismo seguro, cosa que aquí sí se sigue manteniendo. Esta goma vendría siendo como un poco más en cuero, aquí ya se nota que es full ABS. Entonces la calidad de los guantes sí lo han mejorado enormemente. Ahora vamos a aprender unos tips para poder reconocer unos guantes originales Oakley Pilot DCI de los de las copias. Vamos a empezar con el 2016, que son los que mayor tiempo llevaban con este tipo de etiquetas. En los Oakley, las etiquetas vienen con un orden para evitar que sean fácilmente falsificables. En los originales encontrábamos que venía la etiqueta de la talla, la etiqueta del símbolo de Oakley con la calavera, venía un número con el serial y las etiquetas que tenemos acá, con sus compuestos y las medidas y todo. Lógicamente, Oakley acá nos muestra como con una tijerita, dándonos a entender de que pues esto se puede quitar y que no estorben la mano, ya que pues son bastante largas, cosa que ya se había hecho acá. Entonces, algo que a tener en cuenta es esta etiqueta de la calavera. Como vemos, el Oakley no viene en la parte centrada, viene en la parte de abajo y viene con un espacio en este margen. Los fake vienen con el Oakley mucho más grande, ocupando todo el espacio de izquierda a derecha y vienen centrados. Algunos Oakley, algunos Oakley fake, copias, esta Y tiende a ser a inclinarse. Y como les digo, viene en la parte central. Entonces ya es una de las formas de reconocerlo. Algo que sí es único en los guantes, que no se puede falsificar, es este número de serial. Si sus guantes no traen este número de serial, son fake. ¿Por qué? Porque este número es el que me indica qué número es mi guante, qué modelo es. Entonces, con este número yo me puedo meter a Oakley Pilot DCI en caso de algún tipo de garantía y mirar y revisar si fueron los guantes que yo compré. Como les dije anteriormente, como es una parte gubernamental, entonces ellos tienen que clasificar todos sus guantes. La otra forma para poderlo reconocer a simple vista es la fibra de carbono. La fibra de carbono acá se tiende a ver brillante, pero para que se hagan una idea, cuando ustedes los van a comprar se parecen mucho a esos protectores de nudillos de de guantes de moto que son brillantes, que se ven en plástico. Créanme que viendo la fibra de carbono y viendo uno de plástico, la diferencia es enorme. En este caso, ¿qué hizo Oakley? Como estos son los 2019 y en Panamá y en China empezaron ya a falsificar este tipo de etiqueta para poderlos vender como originales. Como les digo, algo muy difícil es este número de serial. ¿Qué decidió hacer Oakley para poder tener un mejor control sobre sus guantes y que la gente supiera que no son copias? Cambiaron su sistema de etiquetas. Entonces viene la talla por ambos lados, la etiqueta de Oakley, miren el Made in Vietnam, viene con la fecha de la empresa, que lo dijimos al principio, de 1975, y aquí tenemos el Oakley con la Y perfectamente recta y el número de el serial, que no se puede falsificar, ya que con este número de serial podemos mirar si fueron comprados, por qué empresa fueron comprados y su etiqueta respectiva de garantía por Oakley. Una pregunta que me hacen harto sobre los guantes, sobre los diferentes tipos de guantes es si realmente los Oakley funcionarían para lo que se conoce como el juego de Airsoft o Milsim. Yo en lo personal
pues no los utilizaría, ya que en el juego de Milsim o los juegos de Airsoft o Paintball, normalmente vamos a recibir disparos en las manos. Cuando a mí me preguntan para Airsoft, yo personalmente recomiendo los Impact. Vamos a hacer una pequeña comparación acá sobre protección de nivel 2, que es para lo que se podrían llegar a usar los guantes. Los Oakley obviamente son muy superiores en la parte de arriba, en la parte de los nudillos, por la fibra de carbono, ya que los Impact nos protegen con la goma. No es mala. Yo en lo personal uso estos guantes más que los Oakley. La diferencia para mí realmente marca en la protección de los dedos y la palma. Miren, 2019, 2016 contra Mechanics Impact. Algo que a mí me parece muy cómodo es esta superficie de acá, corrugosa, que me da más grip, y su acolchado. Aparte de eso, para las personas que juegan Paintball y Airsoft, pues van a tener mucha más protección en los dedos, ya que tenemos aquí esta misma goma que encontramos acá. En caso de que me disparen o me golpee, pues no voy a sufrir lesiones en mi mano. Mientras que utilizando los Oakley, sí. Los Oakley se vuelven mucho más versátiles que los Mechanics a la hora de manipular las cosas, en ese caso el arma, el proveedor, sacar un proveedor del chaleco. Entonces, como dice mi madre, entre gustos no hay disgustos. Yo, en lo personal, prefiero los Impact. Ahora, tenemos Mechanics, tiene unos guantes parecidos a los Oakley, que es específicamente para eso. Aquí tenemos los Impact 3. Si quieren ver el review de cualquiera de los guantes que hemos mostrado, abajo en la descripción del video los pueden encontrar. Aquí encontramos que es prácticamente lo mismo. La diferencia es que aquí encontramos cuero legítimo y aquí encontramos un cuero sintético con otros materiales. El destino para lo que fueron diseñados los guantes, tanto estos son exactamente iguales. Aquí tenemos fibra de carbono y aquí tenemos goma y ABS, lo cual lo vuelve más flexible. Como lo dije en el video del Impact 3, llegué a pensar que tal vez podrían llegar a ser mejor que los Oakley. Ya los utilicé, ya los probé, ya los rompí y ahora sí puedo dar un veredicto. Efectivamente, no. Oakley se queda con ese premio. Estos guantes son una cosa loca. ¿Realmente hay diferencia de valores entre uno y otro? Sí, la hay. Estos son muchísimo más costosos. Pero lo que entra aquí, ¿qué es? Buscar calidad y precio y durabilidad. Calidad y durabilidad, Oakley. Precio, obviamente, Mechanics. Espero el video haya sido de su agrado. No olviden compartirlo. Si quieren más información sobre los Oakley, por favor déjenme en los comentarios, estamos dispuestos a colaborarles. Si quieren conseguir los guantes, también lo pueden hacer aquí, en Urban Elite. Y no lo olviden, manténganse preparados y cuiden de los suyos.